Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, el objeto de mi pregunta es que nos aclare la anunciada reforma fiscal que dijo usted aquí en el pasado pleno, porque llegó a plantear incluso una característica que será subir los impuestos a los que más tienen. Por cierto, asunto que aquí hemos repetido algunos hasta la saciedad, con poco eco en el Gobierno durante estos años. Nos alegramos el otro día. Lo que le pregunto hoy es ¿sobre qué figura fiscal pretende usted hacer esa reforma? ¿Qué previsiones? ¿Para cuándo? ¿Y cuáles son las razones de ese cambio? Muchas gracias, don Román Rodríguez. Señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, se han escrito ríos de tinta, ¿no?, a lo largo de estos últimos 15 días con respecto a la reforma fiscal, y eso utilizamos solamente eso. Vamos a hacer una reforma fiscal que corrija los desequilibrios, las desigualdades de la reforma fiscal planteada por el Gobierno de España, por el Gobierno del Partido Popular. Eso es lo que hemos dicho. Usted dice, ¿sobre qué figura la va a plantear? En principio estamos en una fase de estudio, de tanteo, en la elaboración de los presupuestos, como usted pueda comprender, pero trabajamos sobre la parte, el tramo del impuesto a la renta a la persona física que le corresponde a Canarias, es decir, el 50%, partiendo de tres cuestiones básicas. Primero, el Gobierno de Canarias va a garantizar la prestación de los servicios básicos por encima de cualquier cosa. Línea roja, el mantenimiento de los servicios esenciales. Segundo, cualquier reforma fiscal que se plantee en ese tramo es para corregir los desequilibrios de la que ha planteado el Partido Popular y, por lo tanto, tendrá como objetivo dinamizar la economía, que facilitar el consumo y que se genere empleo. Tercero, esa reforma fiscal es una bajada de la presión fiscal, donde se produce una bajada de la presión fiscal no digamos que igualitaria por tramos, sino diferenciando lo que son rentas altas de las rentas más bajas, de tal manera que el que tiene rentas más bajas pague menos y el que tiene rentas altas, por ejemplo, estamos trabajando todavía con hipótesis, por encima de 100.000 euros, pague más, que sería el único tramo que pagaría más. El resto se beneficiaría de la reforma fiscal que impulsaremos en Canarias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero. Don Román Rodríguez. Ya sabe usted, señor presidente, que desde mi formación política creemos que el sistema fiscal es determinante para generar una parte de la justicia social que se debe producir en una sociedad como la nuestra, y que hemos denunciado el sistema fiscal español y canario no por progresivo, sino por regresivo, y que carga los impuestos sobre los asalariados y sobre los consumidores, y se van de rosita las rentas de capital y las rentas empresariales. Esa disfunción está más que contrastada. Hay una cantinela liberal que está contagiando a demasiada gente con esto de que el sistema fiscal determina la evolución de la economía. Esto es rigurosamente falso. La casuística demuestra que esto es mentira. Los países que más crecen y más se desarrollan tienen altas presiones fiscales. Tengo aquí los datos actualizados de la Unión Europea. Lo que espero es que esa propuesta que usted ha hecho se concrete y que el balance sea más recursos, porque si no está trasladando una idea falsa a la ciudadanía. Y me alegro porque hasta ahora, cuando nosotros hemos enarbolado este mismo discurso de que tienen que pagar los que más tienen, que tiene que pagar todo el mundo, porque el fraude fiscal es la quiebra más importante del sistema fiscal español, 270.000 millones fuera de control en la economía española, una auténtica vergüenza. Eso sí que es un atraco, no pagar los que deben. El planteamiento sería que el sistema fiscal sea realmente progresivo y que las resultantes sean más recursos para redistribuir a través de las políticas sociales. Me alegro del cambio de posición, porque su Gobierno hasta ahora nos criticaba que las propuestas de incremento fiscal a los que más tienen y de rebaja a los que menos tienen era una propuesta demagógica, sin capacidad recaudatoria, y que además con la cantinela liberal detraía la demanda, que es un cuento. Muchas gracias, don Román Rodríguez. Señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero. Señor presidente, señor diputado, usted sabe que nos aproxima lo que es la defensa de la justicia social, la defensa de la parte más frágil de la sociedad. La reforma fiscal de la que hablamos, la reforma del tramo que le corresponde a Canarias, el 50% a Canarias del IRPF, está orientada precisamente a corregir
a corregir los desequilibrios que crea la reforma presentada por el Gobierno de España del 50% que le corresponde. No es justo que las rentas altas tengan el mismo porcentaje de bonificación que quien gana 15.000 euros. No puede pagar exactamente el mismo porcentaje el que gana 15.000 euros que el que gana 200.000 euros. No es justo. Y como no es justo, vamos a corregirlo, de tal forma que quien tiene menos, pague menos, y los que tienen más de una determinada renta, paguen más. Muchísimas gracias, señor presidente del Gobierno.